Quiero que hablemos un poquito de esa fecha que hizo cambiar mucho como el rumbo de tu vida. Yo solo recuerdo que mi marido dijo, ¿qué le pasó a Juanqui? Lo mataron y lo tienen en la morgue. Eso fue lo que le dijo él. Eso no se lo deseo yo a ninguna madre. Y empecé a pensar en los 4 muchachos que lo mataron. Había mucho detrás de hay que hacer justicia. Lo encontraron con el celular de Juanqui, con el puñal y todos untados de la sangre de Juanqui. O sea, ¿cómo sueltan a 2 muchachos, los dejan libres? Estás en un carro y sabes que te vas a encontrar con el hombre que asesinó a tu hijo. Pues si a mí me lo preguntan, yo no iría a visitarlo. Pero no todos hacemos los duelos igual. Hola, esto es The Yellow Book Podcast y yo soy Catherine Díaz. Aquí encontrarás historias reales, conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y un apoyo genuino para mamás y papás como tú. Este es un espacio donde buscamos respuestas a esas preguntas que nos hacemos en este camino de ser padres. Así que si estás buscando comunidad, apoyo y herramientas para navegar este camino, este es tu lugar. Estamos seguros de que no lo sabemos todo, pero que juntos vamos a lograrlo. Bueno, hoy estoy con Emilia Lucía Ospina, una mujer santandereanísima, una mujer empresaria, casada y con 2 hijos, Nicolás y Juan Guillermo, que está en el cielo. Mili, bienvenida a este espacio, a mi casa, que la conoces. Gracias, Katy. Sabes que eres una persona muy especial para mí y para mí es un honor tenerte aquí en mi casa. Quiero que hablemos un poquito de quién es Emilia Ospina. Bueno, yo soy, yo diría que producto de pruebas del Señor, una mujer que ha sentido y ha vivido muy de cerca dolores muy fuertes y pesos grandes, pero yo digo que una bendecida también muy grande. Soy administradora de empresas, me gradué en la Autónoma, hice mi especialización en Hacienda Pública y finanzas, seminarios de finanzas. Me desempeñé toda mi vida como banquera, financiera. Tuve una experiencia con el gobierno como secretaria de Hacienda y bueno, realmente soy una persona que muy agradecida con la vida y con lo que me ha dado la vida. Tienes raíces paisas, que Sí, tienes muchos hermanos. nosotros venimos, yo vengo de una familia grande antioqueña, mis padres muy antioqueños, de Río Negro, Antioquia y Belén, Antioquia, y a mis 7 hermanos mayores, somos 10, y los 7 mayores de Medellín y los 3 menores de Santander, sí. Mili, quiero que hablemos un poquito de esa fecha que hizo cambiar mucho como el rumbo de tu vida y el de tu familia, y fue ese 17 de junio. Pues sí, Kate, realmente lo que yo viví ese 17 de junio, estábamos en Panamá, mi marido tenía 4 infartos y se sentía mal, y a Dios gracias, me dijo, yo necesito descansar, vámonos para Panamá. Le dije, vamos. Y cuando veníamos de Panamá, después de ese gran descanso para mi esposo, que fue vital, estando nosotros aterrizando el avión en Bogotá, eso fue un día que la verdad no me gusta ni acordarme. Desde que llegamos al aeropuerto fue una cosa muy rara, muy extraña, porque nos encontramos con muchas personas de Bucaramanga conocidas y no se nos acercaban en el aeropuerto en Panamá. Iban como en un corrillo y luego se iban y nos saludamos. Bueno, nosotros sí extrañamos como eso, pero bueno. Muchas personas venían en ese avión y cuando aterrizó,
pues ya iba carreteando, era el Día del Padre, un domingo. Y llegábamos a Bogotá a pasar ese día con Juan Guillermo porque Nicolás, el segundo, estaba en Londres estudiando inglés. Entonces, bueno, nosotros felices porque íbamos a estar con Juan y cada uno corrió a prender el celular. Yo me demoré más. Y Andrés, mi esposo, pues cogió, intentó y sonó apagado y dijo, ve, qué tan raro. Y yo, ¿qué? Me dijo, no, el celular de Juan está apagado. Yo corrí a prenderlo y lo mismo. Andrés cuando vio el chat de él, el celular, ve, tengo muchas llamadas de el papá del mejor amigo de él, que era banquero y era su banquero. Y dijo, ¿será que tengo algún problema bancario? Voy a llamarlo. Lo llamó y fue algo terrible, Katy. Yo solo recuerdo que mi marido dijo, ¿qué le pasó a Juanqui? Y se agachó, empezó a llorar. Cuando yo vi eso, ¿qué pasó con Juanqui? Dijo, lo mataron y lo tienen en la morgue. Eso fue lo que le dijo él, porque él pensó que Andrés ya sabía. Katy, eso no se lo deseo yo a ninguna madre. A mí se me hundió el mundo. Yo quería morirme. Yo me volví loca en ese avión. Yo le daba todo. Yo le pegaba a la silla, me bobaba en la cabeza. Y de pronto recordé que mi marido tenía 4 infartos y que le podía dar otro. Y entonces yo empecé a gritar que lo tuvieran en cuenta, que tuvieran cuidado, y Andrés gritaba por mí porque yo estaba como loca. Eso es un dolor indescriptible. Fueron casi desde que cuando estábamos en el avión, llegó la defensa civil y ya llevaban un poco de medicamentos, a mí me dieron algo. Fue un trance muy duro, horrible. La llegada y ver que estaba toda la familia en Bogotá, porque eso fue cuestión de segundos, o sea, yo no entiendo. A él lo mataron a las, creo, 2, 3 de la mañana. Yo tuve una visión muy especial esa noche. Y a las 7 de la mañana ya sabía una cantidad de gente, por lo que me han contado, mucha gente. De manera que alcanzó a ir familia a Bogotá a esperarnos. Nosotros llegábamos como a las 2 de la tarde. La bajada de ese avión, tenían todo preparado para hablar con nosotros en la Capillita del Dorado, pero no contaban con la llamada del banquero, del amigo del papá de Nicolás. Y fue terrible cuando llegamos. Yo en los primos de Juangui, yo veía a Juangui y yo me volví como loca. Yo decía, Juangui, yo me iba a encontrar con Juangui, yo necesito a Juangui. Eso fue un shock terrible. No, eso, yo te digo, Kate, que sí, definitivamente fue, mi vida es un antes de la muerte de Juangui y después de ella. Y entendí o aprendí cómo ver la vida, realmente qué es importante y qué no. En esos momentos cuando te llegas con esa noticia, te la comunican tu familia, me dices que te dieron algo para que te tranquilizaras un poquito. En el avión, porque yo no tenía sosiego. Yo gritaba, yo peleaba con Juangui, porque Juangui era muy atrevido,
él era de los que decía, ¿yo por qué me tengo que dejar robar? Entonces yo estaba segura pues de que él se había agarrado a gala a pelear con los que lo iban a robar. Eso me imaginé. Y yo peleaba, ¿por qué te dejaste matar? ¿Por qué te dejaste? ¿Por qué, Juan? Y yo peleaba terrible con Juan en ese momento y gritaba, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, tuvieron que llamar a la defensa de civil porque yo no tenía. Entonces me dieron algo, me calmaron, me sacaron en una silla de ruedas. Y bueno, ese trance fue terrible, pensar en mi otro hijo que estaba solo en Londres, ese muchachito, 16 horas viajando para poder ver ¿Quién a le su cuenta a hermana. Nicolás? ¿Ah? ¿Quién le cuenta a Nicolás? Eso fue cruel. Un primo, pero de la manera más... Uno de sus primos lo llamó y le dijo, Nico, ¿dónde está? Que todo fue también, Kate, esta experiencia ha sido también muy, muy tocada por Dios, porque es que se dieron las cosas como si Dios ayudara a facilitar la pena y todas las cosas que se dieron alrededor. Nicolás vivía en Brighton, en, en En Londres. Inglaterra, Londres. Inglaterra. Y tenía una amiga que por nada lo llamó y le dijo, oye, la noche anterior habían llegado muchos colombianos a Brighton, que es una ciudad pequeña de estudiantil, y habían llegado colombianos y siempre hacían fiestas. Y Nico le encanta la alegría y la parranda, y dijo ese día yo no tenía ganas de nada. Y no quiso ir, y lo llamó esta niña que fueran a almorzar a Londres, que era 1 hora, con otra amiga que dijo que yo irme a almorzar con ella y una amiga, pues que planta vos. Sin embargo, yo me fui. Llegué allá y Dani cuando lo llama le dice, Nicolás, ¿dónde estás? Le dijo, en Londres. Dijo, ¿tienes el pasaporte? Y Nico dice, yo ni me acordaba si yo había echado el pasaporte, y se metió la mano en el bolsillo y tenía el pasaporte. Era lo único que había llevado porque él se regresaba a su ciudad y dijo, ¿qué más llevo? Dijo, lo único que necesita, ya le tenemos el tiquete. Su hermano lo mataron y tiene que estar aquí para que alcance al entierro. Así se lo dijo. Nico quedó. Entonces, no, eso fue muy duro y para Nicolás y de pensar uno, no, es que uno como que no, ¿No te no lo acuerdas? También acepta. siento que hay muchas cosas que pasan que uno tal vez las emociones y tantas cosas que uno tampoco no te acuerdas tal vez en este momento de tanto. ¿Quieres hablar de esos momentos después de te enteras, llegas a Bucaramanga y cómo te Sí, reciben? no, allá en Bogotá pasó algo. Yo en ese momento, yo tuve unas visiones. Eso son cosas místicas que muchos pueden creer, otros no, pero yo tuve una visión. Pero yo me acuerdo que en el recorrido del aeropuerto por toda la 26, yo iba llorando con un dolor en una camioneta con mi hermana mayor que me llevaban, porque mi cuñado, Pedro Eduardo Andrés, mi esposo, ellos se quedaron para hacer las vueltas de la fiscalía, del levantamiento del cadáver y todo, para todas esas vueltas. Entonces me llevaban a la casa de mi hermana. Yo iba con un dolor muy grande y yo tuve una visión, pero de todo la experiencia que yo tuve, porque es algo hermosísimo y largo, que sentí el abrazo del cielo. De verdad que fue una cosa impresionante. Yo hablaba, porque yo soy una persona de mucha fe. A Dios gracias, le doy gracias a mis padres por haberme dado esa fe, porque sin eso yo no hubiera podido soportar esta pena. Y yo hablaba porque yo vi a la Virgen Dolorosa. Yo la vi, a ella con su hijo ensangrentado en los brazos. Yo me muero, yo no lo soporto.
Virgencita, yo no soportaría, solo tú aguantas una cosa de esa. Solo te pido que me ayudes a llevar esta pena y este dolor. Ayúdame y ven conmigo. Acompáñame. Y a ti, Señor, te entrego este dolor y te entrego todo este dolor y te lo ofrezco por las humanidades de mi hijo. Y a partir de ahí, Katy, yo no lloré más. Yo me controlé y empecé a pensar en los 4 muchachos que lo mataron. Porque a ti te cuentan cómo él murió. Nos dijeron que lo habían matado 4 muchachos en medio de todo eso. Bueno, en ese momento yo sabía que habían sido unos muchachos. ¿Cuántos? No sabía. Entonces yo pensaba en esos muchachos, pero yo decía, yo no sentí odio, no sentí rabia. Yo vi fue la miserableza de la vida en que vivimos. ¿Cómo estos muchachos pueden matar a una persona por robarle un celular o un objeto? Era lo que yo decía. Solo Dios, quien hace eso, tiene que haber más detrás de ellos. Eso era lo que yo pensaba. Me llevaron, yo estuve en la casa de mi hermana, fue mucha gente a visitarme ahí, pero ya en la casa empezaron a decirme que habían sido 4 muchachos que los habían agarrado, que estaban en la fiscalía, que eran jóvenes. Entonces yo empecé a imaginarme. Entonces yo quería ir a verlos y no me dejaron. Yo recuerdo que había también, Juan Guillermo era un abogado y era un abogado, podemos decir lo que era muy importante, era un hombre muy inteligente. Había mucho detrás de él, ellos tienen que pagar, ellos tienen que hay que hacer justicia. Sí, ¿Pensabas en eso también tú? ¿Hay que hacer justicia o pensabas más, estabas centrada en tu dolor y lo que estaba pasando? Habían 2, mira, importante lo que me hace recordar, porque sí, Juan Guillermo era un ser, Dios mío, él no era de este mundo. Así como era un hombre que le encantaba vivir el mundo, porque eso sí no se quería perder nada, ese muchachito. Era un muchacho alegre, bohemio, era brillante, súper inteligente. Él estaba en un bufete de externadistas y ahí había un personaje de la política, también un importante abogado, como socio en ese bufete. Y ellos dijeron que ellos quisieron, yo me acuerdo que lo de Juangui, o sea, nosotros no somos nadie, un ser humano cualquiera que hubieran matado, pero ¿por qué se hizo tanta publicidad en los medios por la muerte de Juan Guillermo? Ellos fueron los que lo intencionalmente lo hicieron, porque ellos dijeron que era la única forma de que no quedara impune el caso de Juan Guillermo. Y como ellos tenían contacto con los medios y todo, senadores y todo, a Juangui lo querían mucho. Ahí habían muchos magistrados, él era compañero de muchos hijos de magistrados, senadores y todo. De hecho, nos llamaron y nos ofrecieron un poco de ayudas y todo. Entonces, fue la única forma que eso no quedara impune, y entonces movieron muchos corazones porque lo que dijeron pues fue la verdad. Juangui había ganado recientemente la beca en Harvard. Él estaba emocionado haciendo sus papeles y eso fue en junio, y él se supone que a finales de año se iba para Harvard a hacer su maestría. Y entonces eso fue lo que sacaron en los medios, un joven, además sacaban él cantando y todo eso. Entonces sensibilizó a mucha gente y la gente quería justicia, justicia, justicia. Yo personalmente, yo decía, yo no es que paguen, no, es la justicia humana, porque, Kate, tiene que haber precedentes, la gente tiene que saber que sus actos tienen unas consecuencias.
y los jóvenes no están midiendo sus actos. Ahí había un muchachito de 16 años que fue el que provocó todo, los otros no tanto. Pero Eso te voy a ellos tienen interrumpir que a ese momento. Cuando tú te enteras que tú mencionabas, yo pensaba en qué les pasaría, en qué falencia tuvieron ellos para cometer esto. Sí, eso ¿Tú fue aún algo no sabías que había un menor de edad no, involucrado? ahí en ese momento no, yo solamente quería conocerlos. Después fue que empezó el proceso y que mi cuñado Pedro Eduardo se hizo parte de víctima para que Andrés y yo no fuéramos a las audiencias porque la Era verdad muy difícil. muy doloroso. Y quien lo hizo fue Pedro Eduardo, mi cuñado, hermano de Andrés. Y él empezó a darnos todos los informes y todo. Entonces ahí fue cuando empezamos a leer que eran 4 que los cogieron. O sea, eso fue otra cosa, que ellos, Juan iba caminando, no sé, con alguna niña que le entró, no fue él el que hizo esa llamada, a él le entró una llamada a la 1:00 2 de la mañana. Vamos a poner en contexto un poquito sobre lo que pasó. ¿Recuerdas cómo fue el incidente? ¿A qué horas que tú me decías, lo mataron a las 2 de la Él mañana? estaba con los amigos celebrando el cumpleaños de uno de sus mejores amigos. Ellos tenían un grupo muy lindo que eran todos como hermanos. Y en Rosales, por ahí cerca de Rosales. Y resulta que como a la 1:30 pasadita, esperen y esperen un taxi. Y no, es que es muy complicado llamar taxis a esa hora. En esa época no había Uber. Entonces él se cansó de esperar y dijo, hombre, yo vivo a 10 cuadras, mi apartamento, yo me voy a pie. Se cansó de esperar y se fue a pie. Y yendo caminando, que eran como 10 cuadras, de todos modos, a él lo mataron en la 7ª con 70 y pico y él vivía en la 60 y pico. Entonces le sonó el teléfono y estos 4 muchachos se dieron cuenta de que tenía un celular. Y el menor, eran 4, los 3, esto lo supe después y ahora te digo cómo, que iban caminando y el menor de edad se quedó atrás y le pidió plata. Y Juan no tenía sino 20,000 pesos ya porque se había quedado sin efectivo porque había pagado la cuenta de la reunión. Y el chino le dio rabia, entonces le pidió el celular y ahí se agarraron. Hubo discusiones. Y los chinos se devolvieron dizque a ayudar al amigo. Y ahí fue cuando el mayor de todos le clavó el puñal en el corazón a Juanqui. Eso fue lo que pasó. Pero fíjate que estos muchachos, bueno, yo esto te lo aclaro más adelante porque te lo voy a decir, porque eso me lo aclara el mismo que lo mató. Claro, claro. No lleguemos hasta Sí, allá. exacto. Entonces, bueno, pasa eso y empieza todo ese proceso, toda esa lucha. Me acuerdo que liberaron a 2 y a mí casi me da un infarto. Y entonces yo moví los medios, a Dios gracias, los medios con nosotros fueron divinos. Que cómo era posible que estaban liberando a 2 de los que habían matado a Juangui cuando los cogieron porque ellos iban totalmente mal y los agarraron gracias a los videos y a los celadores de esa hora que alcanzaron a llamar a la policía y los llegaron oportunamente y los cogieron. Entonces lo encontraron con el celular de Juangui, con el puñal y todos untados de la sangre de Juangui. O sea, ¿cómo sueltan a 2 muchachos, los dejan libres? Que por vencimiento de términos. Y eso tampoco porque, como te digo, Juan Guillermo trabajaba en un bufete. La ley o la norma dice que a las 36 horas de haber cometido el acto, digamos, en este caso el asesinato, si no hay un expediente totalmente que sustente la detención de las personas, lo sueltan. Y me comentaban que en el bufete eran como más de 20 abogados y todos, o sea, a Juangui lo mataron el domingo
Y ese domingo, ese bufete trabajó todo el día hasta el lunes y presentó un memorial así de grande para que no soltaran a los 36. A los otros dos. Dos. Entonces yo no entendía cómo un trabajo hecho eso con tanta seriedad, porque había una huelga de la rama judicial, entonces se vencieron los términos, no dejaron que una etapa de proceso se cumplieran porque había huelga. Entonces a mí me iba volviendo loca que fueran a soltar los otros dos y que capturaran los otros. Entonces, bueno, yo moví los medios y toda la cosa. Pero eso no quería decir que yo quisiera que los castigaran, sino que se cumpliera el proceso y la justicia humana. Como te digo, que hubiera un precedente. Eso pasó y de hecho al año salió, antes del año, salió los capturaron, hubo uno que quedó libre, pero tiempo después el menor de edad se entregó, porque le dijeron, entréguese, porque menor de edad lo máximo que le dan son 5 años. De hecho, le dieron 5 años y se apeló y le dieron año y medio más, 6 años y medio. Por eso es que utilizan tanto a los menores para estas cosas. Y el otro sí quedó perdido más tiempo, pero años después lo capturaron. Todos quedaron, los 3 que estaban en la cárcel quedaron condenados a 42 años, 39 años de cárcel. Estando así eso, bueno, con esta experiencia y nosotros queriendo hacer como, no sé, Kate, a mí yo no sentía paz y yo no, primero sabía qué pasaba con estos muchachos y segundo queríamos hacer algo para que no sucediera más estas cosas, ¿no? Es como el consuelo que yo sentía que teníamos y que mi esposo también quería, ¿no? Andrés tuvo, de hecho, bueno, ellos se van, pero no se van del todo. Y a Juangui lo sentimos muchísimo y sentíamos su loción y su cigarrillo. Y un día Andrés le dijo, hijo, nosotros queremos hacer una fundación, ayúdame a pensar como en qué. Y él nos mostró el camino y nos dijo, no me extiendo, pero nos alcanzó a hacer ver que fueran para jóvenes sin talento, que no tuvieran recursos para estudiar. Mi esposo trabajaba en una empresa de aseo de una clínica y allá hay muchos jóvenes de estrato bajo que trabajan y deseosos de pisar una aula universitaria. Todos tienen el colegio garantizado por el Estado, gratuito, pero la universidad no. Entonces llegan al punto de que se gradúan en el colegio y después ¿qué hacen? Buscar las calles. Y esos son los que terminan enviciándose, consumiendo droga y haciendo las cosas que no deben hacer, como matar gente por atracar y todo esto. Entonces dijimos, no, es por aquí, evitar que lleguen a las calles. Yo pensé en drogadictos, en toda esa gente, en un principio, de hecho, pero me acuerdo que mi esposo me dijo, no, mi amor, eso necesita un tratamiento muy grande, mucha parte médica, enfermeros, psiquiatras, en fin. Más bien evitemos que lleguen a las calles y hagan esto. Entonces empezamos a promocionar unas becas. Empezamos con 2 jóvenes de la empresa que trabajaba Andrés y empezamos a hablar de la fundación. De pronto un ángel de una empresa muy importante en Santander y en el país, que conocía a mis hermanos mayores, me llamó y me dijo, Emilita, yo sé que tú quieres empezar esa fundación por tu hijo y eso no es fácil. Te voy a ayudar para el arranque. Nos ayudó para el arranque y así fue que en el 2013, ya habiendo tenido 2 becados, habiendo visto la emoción de esos muchachos cuando nos contaban que estaban y nos mandaban fotos,
que habían pisado esas aulas universitarias que pensaron que nunca lo iban a hacer. Quisimos multiplicar eso y se creó la Fundación Juan Guillermo Gómez Ospina en el 2013. Que las siglas son Jugo. Esa era la sigla de Juan Guillermo en el Hotmail. Entonces se creó esa fundación y empezamos a hacer eventos y a recaudar fondos, a hacer actividades. Yo pedaleé mucho porque empezamos a recoger reciclaje, almacén de vestidos, de ventas de usados, pero entendí todo eso, me dio muchos, conocí muchos jóvenes que pudieron beneficiarse. No fue muy rentable, pero ya me fue la junta, gente muy linda. De hecho, ahí hay una persona que amo con todo mi corazón, que vivió todo el trance de la noticia con nosotros en el avión. Y nos ha acompañado en la fundación, iba toda la familia. Es un ángel de verdad. Y ella y la Junta nos han apoyado muchísimo y ha hecho que, bueno, Bucaramanga quiera mucho la fundación. Realmente hemos mostrado lo que hacemos. No hay cargos, yo no gano un peso, todo lo trabajo yo, pero eso ha sido mi fortaleza, rescatar vidas, Katy. De ahí empezamos las estadísticas. Empezamos con 2, luego con 5, luego con 10, 20 y ya hoy por hoy hemos dado 68 becas, más de 80 becas. Lo que pasa es que, como te conté, al principio quise ayudar a gente que estaba en los vicios y esas becas, eso se perdió. Eso fue un aprendizaje. Hoy ya buscamos gente que no tenga recursos, pero que quiera hacer, que quiera aprovechar esa oportunidad de estudiar. Yo me quiero volver un poquito, Mili, a ese momento donde tú llegas a Bucaramanga y sientes esa acogida de todos y está el proceso de velación y de entierro de Juan. ¿Cómo te sentías en este momento? ¿Cómo viviste este momento? Porque al final estuviste muy acompañada durante varios días. La verdad, sentías que todo el mundo estaba peleando. Ese fue un factor sorpresa, digámoslo así. Oiga, uno tiene sus hijos y uno conoce a sus amigos, los que van a la casa y los que ellos más nombran, ¿no? Pero jamás dimensioné yo el aprecio y el amor que le tenían sus amigos a Juan Guillermo. Yo miraba, por ejemplo, las vigilias que le hicieron simultáneos en el Parque 93, de la 93 en Bogotá. Era un parque lleno. Y aquí en San Pío. Tú veías eso y ¿qué pensabas? Decías como... Con bombas blancas y velas, y yo decía, fue algo tan hermoso que eso mismo hacía que a nosotros nos diera como fortaleza, ¿no? Que nos diera fortaleza. Yo quiero aprovechar para las madres que tienen este dolor, y yo sé que ellas de una u otra forma lo han visto, pero de pronto no lo han reconocido. Es que en esa vigilia de San Pío nosotros tuvimos unas visiones hermosas con Juan Guillermo. O sea, es como el Señor le hace ver que ellos no se van del todo, ellos siguen acompañándonos. Lo que pasa es que eso me hizo entender, Kate, que nosotros no somos de acá. Esto es una parte del camino para llegar a donde verdaderamente debemos estar. Y pienso que ese amor que la gente le manifestó, de hecho me acuerdo, yo te decía que pues desde un comienzo yo no tenía ni rencor ni nada, que el día del entierro yo puse todos sus amigos tan lindos,
que querían justicia, lógico, todos querían justicia, cada uno con el letrero de paz, justicia, educación, te voy a mostrar esta foto, te iba a oportunidad. decir, justo y te interrumpo por eso. Ah, Porque sí, esa foto. Ese fue el arreglito que los compañeros, sus amigos más cercanos le mandaron y yo puse ahí, yo pedí que me regalaran el letrerito del perdón. Yo quería eso desde un comienzo, yo no quería odios, no quería rencores para nada, porque eso ni le sirve para el alma de mi hijo ni para nosotros, ni lo quería en nada. Entonces yo desde un comienzo quise poner el letrero del perdón. en ese momento tú ya te sentías un poco más en paz, o cuando pasa el momento de enterrarlo, vuelves y revives como quieres más. Fíjate, mami, en eso. ¿Qué decisión toma una madre cuando tiene una pérdida de un hijo? O de cualquier pérdida o dolor. Yo decidí perdonar y tener paz en mi interior. Nunca, Kate, le eche la culpa a Dios, que muchas madres lo hacen. ¿Por qué a mí si mi hijo era no sé qué? ¿Por qué a mi hijo que tenía esas oportunidades que iba para dejar? Jamás se lo reclamé a Dios, jamás. Le dije, Señor, tú me lo diste, te lo entrego, te pertenece. Pero en ningún momento yo le reclamé, porque el Señor no tuvo la culpa de una mala decisión de Juan y de haber cogido a pie y no esperar un taxi. Entonces hay madres que culpan y que por qué, o culpan al que lo asesinó. Yo opté por perdonar y hacer de esto una oportunidad para fortalecerme a través de los demás. Esa fue mi decisión. Pero yo veo que hay madres que deciden encerrarse en una habitación, coger una foto de su hijo y llorar todo el día, a enfermar y amargar a la familia con la depresión de uno. Y eso no debe ser, porque además espiritualmente eso no le conviene al alma que ha partido. Entonces yo, en este caso, yo invito a esas personas que tienen enfermedades a que aprovechen ese dolor, y lo vean como una oportunidad. Siempre lo he dicho. Tanto pérdidas como enfermedades, lo que sea, son oportunidades de ofrecer eso al Señor y hacer algo bueno en servicio a los demás. Eso fue lo que yo hice, Kate. ¿Cómo vivió Andrés este proceso? Tú nos cuentas que ese era tu proceso, tú tuviste esa visión con la vejez, me cuentas que estabas más tranquila, que tal vez tú no pensabas en eso. ¿Tu esposo lo vivió diferente o tú lo viviste como Muy diferente en el sentido de que Andrés, él no es expresivo, él se guarda todo el dolor. De hecho, no lo vi llorar sino en el avión, cuando le dieron la noticia. Hasta hoy no lo he vuelto a ver llorar por Juan Guillermo. Si lo hizo, que me ha contado, lo ha hecho solo. ¿Y Nicolás? No, Nicolás, ese es otro cuento aparte, porque mi Nicolás le dio tan duro, es igual al papá, todo se lo guarda, todo se lo calla. El golpe fue fuertísimo porque Nicolás amaba a su hermano mayor, era su ídolo, Juan Guillermo. Y eso fue un golpe él tuvo que madurar, o sea, él también fue una persona antes de la muerte de Juan y otra. Se fue para Londres un chino adolescente, inmaduro, que le encantaba gozarla, y llegó y la muerte de su hermano lo hizo madurar a la fuerza, con los razonamientos más increíbles. Volviendo a la foto del perdón y a esos momentos donde tú te encuentras contigo y dices, yo quiero verlos, quiero conocerlos, y te ponen muchas barreras y te dicen, Muchas. no lo vas a hacer, no lo vas a hacer.
no puedes hacerlo, o es imposible, o no deberías hacerlo? Mira, Katy, ¿Cómo consigues? te voy a decir algo. Eh, eh, Cuando el de arriba ordena, no hay nadie que pueda decir no. Y fue así. Él empezó a ponerme situaciones. Un día cualquiera, eso fue como a los 3 años de muerto Juangui, como catequista, fui a una charla a otra parroquia en Cristo Misionero y nos sentamos, llegamos de por sí tarde y llega y el conferencista dice, es como cuando a una madre le matan su hijo y dice, ay sí, yo perdono, yo perdono. ¿Cuál yo perdono? Vaya, abrácelo, dele el perdón. Yo me quedé, ¿y este señor por qué sale con este ejemplo? Y así, yo me quedé terrible. Pero tú ya habías dejado de buscar, encontrar, o En sea, el buscar la momento forma de verlo. todo estaba pensado, todavía nada. No, a mí no me, yo quise, fue en el momento en que lo mataron y no me dejaron. No volviste a pensar como no, yo voy sí, a yo lograrlo. yo le escribí a los abogados del bufete donde trabaja Juangui y me contestaron sus jefes y todo. Al de la fiscalía, que fue el que llevó todo el caso de Juangui, que teníamos contacto, también le escribí. Me dijo, doña Emilia, eso es muy difícil, eso entrar en esas cárceles es muy complicado, eso deje las cosas así, que no, y nadie me paró bolas. Y tú lo dejaste que no. ahí. Entonces yo lo dejé así. ¿Y cuando, después de cuántos años vuelves a retomar 3 eso? años, como te digo, me senté en esa conferencia y de la nada sale este tipo con ese pensamiento, ay, sí, yo lo perdono, yo lo perdono. Salimos de eso y yo salí muy inquieta. Yo le dije, ¿qué tal este tipo con lo que dijo? Uy, llegar uno a ir a abrazar al que mató al hijo. Yo pienso que yo sí lo perdono, pero yo no sé hasta dónde yo llegaría a abrazarlo. Yo salí como con esa reflexión. Al otro día, Kate, al otro día me entra una llamada de una periodista de RCN. Y me dice, señora Emilia, somos del programa de 4 Caminos. Es que tenemos la historia de su hijo. ¿Usted ha pensado o ha querido ir a ver el que lo mató o los que lo mataron? Le dije, claro que yo sí he pensado mucho en eso, pero eso es imposible, mijita. Eso no es posible porque yo ya intenté con los abogados y eso no, eso de entrar a esas cárceles es muy complicado. Me dijo, nosotros podemos hacer posible eso. Le dije, ¿y eso cómo? Me dijo, porque nosotros tenemos contactos en el IMPEC. Yo me quedé pensando, no me gusta es como la forma, los medios, la publicidad, pues eso que es artera. Pero si es la única forma, pues le dije, pues si se puede, de pronto sí, me gustaría. Yo sí quiero hablar con ellos a ver qué es lo que pasó. Voy a hacerte un paréntesis ahí. Pasaron 3 años a que llegara esa llamada para decirte, puedes hacer eso que quisiste hacer hace 3 años, lo vas a poder hacer. En esos 3 años, ¿estuviste tranquila? ¿Estuviste tranquila? Con la fundación. Ok. O sea, trabajando. ¿sentiste que habías sanado ese dolor, que habías... Iba sanando, porque eso es algo que no Sí. pasa nunca. Pero ¿Pero te sí sentías tenía como que más algo más paz faltaba? entre mi catequesis. Yo me entregué totalmente al servicio. Yo íbamos a donde los abuelitos, con la catequesis, en Emaús, que tuve una experiencia impresionante. En Emaús, el Señor me llevó allá. Y todo eso te hizo como ir que fuera Fortalecerme. como, ok, Pero yo seguía con la cosita de de que necesitabas ¿qué cerrar pasó? esto. ¿Por qué me lo mataron? Ok. Si eran 4 jóvenes y Juangui era uno solo. O sea, ¿qué pasó ahí? Ok. Entonces, Ahora sí podemos cerrar. Volvemos a que Sí. dijiste, bueno, lo voy a hacer Exacto. y En- decidiste, le dijiste a la periodista, listo, Le dije, hagámoslo. bueno, sí, ¿qué necesita? Me dijo, necesito todos los datos de los que lo mataron. Yo le mandé todo. Yo le pedí todo a mi cuñado Pedro Eduardo y se lo mandé. Y resulta que esta china se desapareció. No volvió a llamar. Resulta que un primo de Andrés estuvo en unas terapias y le recomendaron Emaús. Ujú. Es una persona que Andrés quiere mucho, como un hermano.
y le dijeron, haga Emaús. No, yo no voy. Si voy, voy acompañado. ¿Me consigue el cupo para 2? Sí, yo le consigo el cupo para 2. Y en Ritoque iban a hacer el Emaús hombres. Entonces, el primo llamó a Andrés y le dijo, necesito que me acompañe a este retiro. Ah, ahí sí, porque era el primo. Y de pronto me llega y me dice, voy a hacer Emaús. Yo no lo podía creer. ¿De verdad? Me dijo, sí, voy a hacerlo. Le dije, listo. Y fíjate, Kate, que el hecho de haber entrado él en ese Emaús hizo que yo fuera, hablara con la esposa del que organizaba los retiros allá. No, ella me dijo, Emilita, adivine quién viene a dar testimonio. Y yo, ¿quién? Me dijo, Felipe Arias, si quiere venga y de una vez ve a su marido porque ese día salía. Ah, no, sí, Sí, es al otro día. salía. Entonces le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí. Le dije, oiga, fulanita, él no es el de Cuatro Caminos. Me dijo, sí, claro, él es el de RCN. Le dije, es que a mí me llamaron para esto y esto, y yo sí quisiera, pues si ellos pueden, yo quiero como hablar con esos muchachos. Dijo, véngase a tal hora y yo se lo presento. Eso hizo que yo fuera y conociera a Felipe Arias. Felipe, muy querido, yo le dije, Felipe, tal niña me llamó y me dijo, es que ella trabajó con nosotros hasta tal fecha. Ay, Pero Emilia me dijo, Emilia, no te preocupes, yo me encargo de lo tuyo y vamos a hacer cosas grandes para la gloria de Dios. Esas fueron las palabras de Felipe. Y de hecho, él se encargó y empezó y contactó solo a uno porque los otros estaban en otras cárceles. Al que lo asesinó materialmente estaba en Cómbita, en la cárcel de alta seguridad. Me dijo, listo, Emilita. Así fue que fue como 2 o 3 veces que teníamos ya listo todo para irnos. Hasta una vez había hasta comprado tiquetes y todo. Y Andrés cogió y me dijo, pero es que no entiendes que yo no quiero que vayas a ver a esa persona. Perdónalo, pero no tienes que ir y abrazarlo, nada. No quiero, no quiero. Y como él estaba recién con el infarto y él había conocido a Andrés allá en el retiro, yo llamé a Felipe, le dije, ay Felipe, mire, Andrés no me quiere dejar ir. Me dijo, no, Emilita, no sea que le provoquemos otro infarto. Esperemos a ver qué pasa. Esperamos 15 días y mira lo que pasa. Yo nunca veo, no tengo tiempo a veces de abrir el Facebook y abrí el Facebook de Juan Guillermo de la fundación que me escriben demasiado allá. Y vi un mensaje y decía, señora, el joven que estaba, preso. no, el que se Vuela. fue, El que se escapó. que se había volado, digamos, me dijo otro término, pero me dijo, el que estaba prófugo, ya lo capturaron, la mamá lo tenía encerrado en un hotel, pero ya está y lo condenaron a tanto y está en tal cárcel. Señora, yo le pido perdón por lo que hice. Yo no quise matar a Juan Guillermo. Perdóneme. Yo vi eso. Dije, no, esto es de Dios. Dios quiere que yo vaya a hablar con ese muchacho. A Dios gracias, le tomé foto a eso y fui a contestarle. Le contesté, le dije, yo no tengo que perdonarle, solo le pido que aprenda de esta experiencia, palabras más, palabras menos, y haga de usted un ser diferente y busque y encuentre en esto una oportunidad, le dije yo. Yo, por mí, no tiene problema, yo lo perdono, ya mi hijo no va a revivir, yo no vivo de rencores, pero por favor, tengan esto una oportunidad de vida. Y bueno, yo lo mandé, le tomé foto, se lo mandé a Felipe. Cuando fui a volver a entrar, ya no me abría el Facebook del chino. Entonces yo se lo mandé a Felipe, le dije, Felipe, pero imagínese que ya después no pude volver a entrar a ver al muchacho. Me dijo, no, Emilita, es que ellos alquilan computadores en la cárcel por las noches porque ellos no les dejan tener eso. Abren un Facebook
y lo cierran. Y yo, ay, ¿de verdad? Y me dijo, sí. Le dije, no, Felipe, ¿sabe qué? Yo me arriesgo a que le pase lo que sea a mi marido, pero yo lo que es me voy a perdonar a ese muchacho. Yo no me puedo quedar con ese perdón. Por favor, busque la oportunidad. Bueno, resulta que me llamó y me dijo, listo, para el 18 de agosto, que fue eso, del 9 de agosto del 2018. Ay. Entonces, yo pensando en cómo le decía a Andrés, mire las cosas. Nicolás, hoy por hoy, el que manda es el hijo, ¿no? Yo no sé por qué en la vida cambian tanto las cosas. Él parece que fuera ahora el papá de nosotros y el que nos regaña y nos dice qué tenemos que hacer. Andrés lo que diga Nicolás, ¿no? Entonces estábamos viendo televisión y llama a Nico. Y le dije, ay, hijo, se me ocurrió, hijo, yo quiero ir a ver a este muchacho, yo necesito ir a ver a este muchacho, pero es que, ¿cómo hago? ¿Tú qué piensas? Y el chino, hola, muy sabiamente, mire las cosas de Dios. Me dijo, madre, pues si a mí me lo preguntan, yo no iría a visitarlo. Pero no todos hacemos los duelos igual. Y yo te vengo oyendo a ti hace años que quieres ver a esos jóvenes. Y si tú quieres, es una decisión tuya y de nadie más. Y yo, ¿cómo, mi amor? Yo le ponía a mi marido, ¿cómo? Sí, madre, eso es una decisión tuya. Nadie tiene por qué decirte que no. Hazlo porque tú lo necesitas. Yo, mi vida, gracias. Yo no lo podía creer que me estaba diciendo eso. Listo, mi amor, voy a decirle a Felipe que listo, que arregle todo y voy. Me tocó quedarse callada. El día eso fue grabado previamente cuando fuimos, eso fue con mucha oración porque Felipe es un hombre de Dios. Eso en Bogotá me llevó, fuimos al Santísimo, los sacerdotes de las parroquias lo conocen a él, fue muy lindo, nos confesamos, hicimos ay, fue hermoso. Mili, ¿tú qué pensabas en el camino estás en un carro y sabes que te vas a encontrar con el hombre que asesinó a tu hijo? ¿Pensabas, tengo que decirle esto? ¿O pensabas, tengo que preguntarle cómo fue? Muchos me preguntan eso y vas a ver lo que yo hice. Yo me despojé tácitamente en Dios. En el camino con Felipe íbamos rezábamos el rosario. Y yo solo decía, Señor, que se haga tu voluntad. Yo he tenido experiencias fuertes y yo siempre le he dicho, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque Él todo lo hace perfecto, Katy. Yo no sé qué le voy a decir. No sé, Señor, no se me ocurre. Yo estaba muy nerviosa, pero muy. Yo le llevaba la Biblia, le llevaba rosario, le llevaba libritos de alimento espiritual. Hasta en la grabación del programa se ve muy chistoso porque yo sacando de mi mochilita y llegamos y me dijeron, señora, ¿a usted no le dejan entrar nada de eso? Me dijo el guardia. ¿Cómo así? Ay, no, eso es para él. No, señora, usted no puede entrar eso. Yo decía, no puede ser que yo preparé todo esto y nada. Ay, qué frustración. Pero tú ya habías visto su cara en los medios. No, nada. No sabías. Solo los nombres, solo y los otros 3. ¿Y tú no pensaste, Emilia, quiero preguntarle algo? Sí, eso sí. O sea, digamos, quiero decirle por qué lo hiciste. ¿Por qué pasó cómo fue? eso? ¿Por qué me lo mataron? Yo quería saber, pero más que mi hijo, yo quería saber era de ellos. ¿Qué hacían? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese impulso a matarlo? Entonces, ¿o qué había hecho Juangui? Porque quería corroborar si él, ¿sí? Y resulta que, vea las cosas de Dios, tan de buenas que fuimos caminando y de vainas apareció el director de la cárcel. Cuando ya estabas entrando. Y Felipe, hola Felipe, ¿cómo estás? Y le dije, Felipe, mi mochila. Ay, señor director, mire lo que trae Milita para el programa. Vea, es un libro, todo es alimento espiritual. Que se lo dejen entrar. Y yo, oh, eso es de Dios. Que apareció el director ahí y me dejó entrar eso para este chin.
¿Tú sabías si a él le avisaron que te iba a ver a ti? Sí, claro, es que él tuvo que Autorizar. autorizar. Él autorizó. Ok. Si no, no hubiéramos Y tú podido ir. estás sentada y él aparece por el No, frente. al contrario. Fuimos entrando y era en un salón grande, le pusieron una silla y él estaba a espaldas y yo fui por detrás y de hecho él ni siquiera me hizo así, me tocó a mí ponerle la mano en el hombro para que me mirara. Ya cuando me vio se paró, me impactó los ojos de él, eran unos ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Me quebrantó eso. Y me decía, señora, señora, yo no quise hacer eso, yo no quise hacer eso. Yo no supe qué hice. Yo no supe qué hice, señora. Perdóneme, perdóneme. Yo todos los días le pido perdón a Juan Guillermo. Entonces yo le dije, ¿cómo así que no supe qué hice? Y me dijo, no, no, es que estábamos con un poco de trago, dijo así. Entonces yo le dije, a ver, John Alejandro, dígame la verdad con trago. Entonces agachó la cabeza y dijo, no, habíamos consumido cocaína y marihuana y estábamos totalmente perdidos, tan perdidos, me contó él, tan perdidos que íbamos caminando los cuatro y no aguantamos más y nos tiramos volteando la esquina en el prado porque no podíamos caminar y por eso fue que nos cogieron. Trabados, trabados, trabados de la droga. Yo, ay Dios, por favor, John Alejandro, no vaya a coger aquí el vicio. Me dijo, pero señor, uno necesita aquí la marihuana para no sentir tanto dolor. Hágame el favor. A mí eso me partió. Yo ahí no pensaba en mi hijo ya. Mi hijo estaba feliz en el cielo, pero si estos muchachos, esta juventud, todos estos muchachos que se consumen en la droga y ya después no saben ni qué hacen. Oramos, hablamos, yo le pregunto por su familia, me dijo, yo tengo 3 hijos. Le dije, ¿qué? Dijo, sí, tengo 3 hijos. Tengo un bebé, tengo un muchacho de 14 años y otro de 6 años, chiquito él. Me dijo, señora, yo trabajaba en un tallercito de zapatos. Yo estudié en el SENA y con mi compañero teníamos el taller y trabajamos en eso. El menor que era un amigo que fue con el que se agarró Juan Guillermo, pero como nosotros estábamos tan mal, ellos discutieron, nosotros íbamos adelante y cuando sentimos es que estaban discutiendo con Juan Guillermo y nosotros nos devolvimos a defender a nuestro amigo. Entonces le dijo Felipe, perdón, a defender a nuestro amigo si ustedes eran 4 y Juan Guillermo era solo. O sea, él se devolvió y se la clavó y de hecho los videos se ven. Ahí no, a Juan Guillermo no lo dejaron hacer nada. Ellos se van, Juangui da unos pasos y él cae. Él cae en el piso solo. Pero mi Dios le manda un ángel. Porque lo que más me dolía a mí era pensar que mi hijo hubiera muerto en una calle solo, sin una bendición, sin nada. Yo con lo católica que soy sé la importancia del momento de la muerte y una bendición. Y en una misa que hicieron en Bogotá, el externado por Juan Guillermo, fuimos toda la familia de Bucaramanga, tanto Gómez como Espina. Llegamos y fueron muchos amigos, profesores y llega una señora, mire, es que son una cantidad de diosidencias.
y me dice, Emilita, soy fulanita de tal, amiga de una prima de Juangui, una prima muy cercana de nosotros. Y quería contarte que mi hijo estuvo en los últimos momentos con tu hijo. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí. Es una experiencia, de hecho, que me ha asombrado porque mi hijo no es expresivo, no es fervoroso, pero él lo vio de lejos, iba con la novia, iba dando los pasos ya para caer. Él metió la novia en el carro, dijo, espéreme ahí, porque él dijo, vi un muchacho bien vestido. Salí corriendo, cayó él. Y él fue cerrando los ojitos. Y él lo único que le nació decirle fue, vaya con Dios. Y le cerró los ojos. Pero le dijo, vaya con Dios. Y eso me dio mucha paz. Mucha paz. Eso. Y ahí llegó la policía y ya empezaron con el levantamiento. Entonces, fíjate, Kate, que Dios no abandona. Pues no podía pedir tanto que un sacerdote llegara, y más a esas horas, pero bueno, un muchacho joven. Y dice que esa experiencia de él, Juan, cambió mucho la vida de este muchacho. Y yo, son personas conocidas y lo llevo muy en el corazón. Eso fue muy bonito. Entonces, eso fue luego la visita con este muchacho. Kate, fue hermosa. Me dio mucho dolor de pensar, como te decía, los jóvenes. De hecho, lloré y lloré mucho y no fue por mi hijo, fue por ellos. De pensar cómo los jóvenes se estaban destruyendo con las drogas. No piensan en el futuro, porque todo tiene consecuencias. Eso el cuerpo empieza a pedir y a pedir. Lo abracé y lo abracé con todo mi corazón a este muchacho. Le di el perdón y le dije, ojalá muchos jóvenes se den cuenta de lo que hacen, las consecuencias de sus actos. Le dije, a ti te condenaron a cuánto, y me dijo 42 años. Le dije, bueno, a ti 42 años y a nosotros nos condenaron a un dolor eterno. Esto es un dolor que no pasa. Pero salí muy triste, pero salí de ahí como volando, diría yo, muy liberada. Y este muchacho me escribió al otro día en el Facebook. El mismo que te había escrito Sí, antes. escribió, la madre de Juan Guillermo vino a mostrarme su misericordia. Dios la bendiga. Pero ¿quién es esta persona que te escribe? John Alejandro. Él abrió la cuenta y Sí, decirlo. abrió uno y lo cerró. Y me lo mandó. Así me escribió. En ese momento sales tú, Mili, como dices tú, como más ligera. Yo Sientes que salí más en paz, muy preocupada por él, por sus 3 hijos. De hecho, yo salí a buscarlos. Yo hablé con la mamá, traté de ayudar a estos muchachos. Con Felipe le mandamos unos paquetes a John ayuda. Alejandro a la cárcel para él, en oportunidades. Quería a través de la fundación ayudarles en la educación, pero esta gente, yo entendí y respeté, no querían hablar conmigo. Pues al final yo Es siento que no es sí. fácil, yo sé. Traté de hablar también, hablé con las mamás de los otros muchachos que estuvieron ahí, pero fue muy diferente. Fueron hasta groseras las señoras conmigo, que me tocó decirles, vea, yo solo quería decirles que no tengo rencor con ustedes, pero la afectada aquí fui yo, al que me mataron a mi hijo fue a mí, yo no tengo por qué estar oyendo estas ofensas. ¿Sientes o en algún momento él te pide, no sé, como bueno, veo tanta
tanta tranquilidad en su parte o tanta disposición para perdonarme, levánteme la condena de alguna forma? ¿Te lo pide? No, no dijo nada porque igual eso no se da. Eso no, uno no es el que da la pena. Claro, La pero sin pena la embargo dan él los pensará jueces. como, bueno, esta señora fue la No, que me él, puso aquí, él seguro se ella. quitó, fue un peso espiritual, emocional. Él se lo quitó porque yo le dije, tranqui, esto, el Señor nos pone estas pruebas y estas son misiones. Ahora tu misión es sacar adelante tu vida y no caer más de lo que estás haciendo. Mi misión ahora, estos son misiones, las enfermedades, los dolores, las pérdidas, son misiones que uno tiene que aprender a entender en la vida, Katy. Y así lo entendí y así se lo dije yo a él. Ahora tenemos que llevar bien esta misión. ¿Le creíste sus disculpas, Mili? Sí, eran unos ojos sinceros. Como te digo, eran unos ojos hinchados de llorar por encontrarse. Y era una familia bonita, la familia de él. Una señora que trabaja en un almacén de cosas de médicas y ella había tenido que endeudar para pagar el abogado de su hijo, pobrecita. Una señora muy querida, de verdad, una familia. Después ya, bueno, ya después ya pasaron los años y pasaron cosas, pero no. ¿Cómo, cómo este dolor, Emilia, se convierte en esa fuerza para sacar una fundación que ahorita estás completamente entregada a ella, que Sí, es, ya son 12 años de haber cedido Juan Guillermo, 12 años de estar ayudando a estas personas y la verdad que yo pienso que fue la mejor forma que mi Dios me permitió para fortalecerme y seguir. Y yo creo que en la misma manera mi esposo y mi hijo en el fondo sienten lo mismo porque esto es una obra de la familia y ellos les satisface ver tanto joven que se ha salvado. Porque, Kate, esa es la otra parte de la historia. Si tú coges a los 56 jóvenes que se han graduado y los pones a hablar como yo los he puesto a hablar para los nuevos becados, tú te quedas aterrada. Ahí es cuando yo digo, vea, yo ya estoy con achaques, enfermedades, y las fuerzas no me ha dado el COVID, me acaba de dar un dengue hemorrágico, me quitó todas las fuerzas, siento que no doy para más. Pero uno oye a estos jóvenes. Una niña que me escribe a mí y me dice, señora, por favor, ayúdeme a las 11 de la noche. Soy de Cúcuta. Tengo un hijo que es autista y le piden una cantidad de medicamentos y no tengo plata, yo no soy, solo soy bachiller. Tengo que vender mi cuerpo para poder tener plata para los medicamentos de mi hijo, pero ya me siento hastiada de mí misma. Me siento sucia abrazar a mi hijo. Ayúdeme, por favor. Fue un mensaje también entre tantos que no sé por qué Dios me lo mostró. Entonces yo le escribí, le dije, vea, yo le ayudo, yo no doy becas, sino acá y algunas que he dado en Bogotá, pero no me queda difícil controlar allá en Cúcuta. Pero si usted se compromete a mandarme todos los soportes de los gastos y cambia de vida, tiene que cambiar de vida. Y lo primero que hace es cambiarme la foto de ese chat. Horrible. Le dije, yo exijo mucho en la fundación. Tenemos que ser hombres y mujeres de bien. Todo un profesional. Sí, señora. Empezó a estudiar auxiliar de enfermería, se graduó, empezó a trabajar como auxiliar de enfermería en la Cruz Roja y se casó. ¿Puede creer eso? Otros yo creo que al final sientes... no, es que es salvar vidas. Jóvenes que cuentan a sus compañeros que antes sus papás no tenían para la universidad, entonces les salió un trabajo en un casino y que se estaba perdiendo terrible, tanto en el vicio como en las compañías.
dijo, yo iba por muy mal camino cuando llega mi mamá con la noticia por la parroquia, me conoció la mamá, y yo hoy no quiero ya sino pensar en mi profesión. Yo hice esta tecnología y quiero hacer mi profesional y ya hablan como unos señores. Tengo otra familia que llegaron los 3 hermanitos a pedirme la beca. Le dije, mi amor, no puedo darte sino una. Se la doy a la mayor y cuando se gradúa de la mayor, seguimos así. Y así fue. Se graduaron los 3, empezaron a trabajar. La mamá trabajaba como servicio doméstico, enferma de las piernas. Vivían en un arriendo allí en ¿cómo se llama? Por el Campanazo. Pagaban 700.000 pesos en ese entonces de arriendo. Estos chinos todos ganando unos mínimos. Ahorraron, hicieron un préstamo, compraron un lotecito y vieras. Construyeron el primer piso. Se casó la mayor, hicieron el segundo piso con un maestro de obra. Hoy por hoy tienen 3 pisos. Esto es un testimonio que mostré yo en los eventos. Esto es una belleza. Y trabajan y están ayudando a su familia. Y así todos. Tengo varios que se han ido del país y me escriben. Eso es salvar vidas, Kate. ¿Cómo dice uno? Dios mío, tengo que seguir. Mili, yo quiero contar algo y es que, como para ya terminar, y es que tú habías decidido, o en un principio contaste mucho tu testimonio y lo contabas en varios lugares, habías decidido parar. Me contaste que habías decidido parar. Sí. Sí. ¿Qué te trajo hoy a esta silla otra vez? Cuéntanos. ¿Cómo eres a los que no supieron la historia. Yo le decía, Señor, por favor, sí, la verdad fue muy bonito, pero ya llega un momento, en Emaús me pedían mucho, fui a muchos sitios en varias ciudades del país a dar testimonio, pero cuando yo hablo del testimonio, yo sufro mucho porque revivo la muerte de mi hijo y como te digo, yo no volví a llorar, yo solo lo lloro en los testimonios, entonces le dije, ay Señor, no más, no quiero más. No quiero más. Muchas veces decía que no porque tenía algo y pasaba algo que me hacía ver que tenía que, volvían y me escribían, no, yo tengo que ir. Entonces yo iba, pero no iba como tan de buena, por dentro, interiormente iba con ese susto de tener que dar ese testimonio que sufría yo tanto. Entonces yo hablé con el padre, le dije, Padre, yo muchas veces le dije al Señor que no quería dar más testimonio. ¿Y será que el Señor está bravo conmigo? Porque pues la obra es muy grande. No te imaginas la cantidad de gente que me decía, hombre, con escucharla a usted, si yo no perdono a mi tío que me violó, a mi papá que me abandonó, a mi marido que me fue infiel, hombre, si usted perdonó al que mató a su hijo, ¿cómo no perdono yo? Y soy libre. El problema es de él, el enfermo es él. Ore por él, pero no se lleve esa carga del odio y el rencor. Perdone y perdónese. Entonces uno de ver todo eso, pues lógicamente, eso es la obra de Dios y no la mía. Y yo diciéndole que no. Entonces me dijo el padre, Emilita, pues yo no sé, es que cuando Dios manda, manda. Y es por algo. Entonces yo pienso que Dios está bravo conmigo. Y me mandó. Y me mandó. Te mandó. Sí. Eso es lo que pasa, sí, es que eso, de verdad que eso viene de arriba. Esto es todo es de Dios. Todo es Él, todos somos instrumentos del Señor. Mil gracias No. por estar aquí y contarme esto una vez más. No, Gracias Kate, por mi amor. sentarte conmigo. No, ojalá pues le sirvan algo a las personas, a las mujeres, las madres, toque alguna u otra situación que hayan vivido. Estoy segura que así será y que lo que dices es muy cierto. Así sea en esas pequeñas conversaciones que tenemos con amigos, con familiares que nos encontramos en un café y uno los escucha y dice, oye, sí, yo debería hacer algo. Sin tener esa intención de voy a cambiar a mi amigo o voy a decirle esto para que
que sea más espiritual o tenga más fe, hay conversaciones que llegan y por debajo de cuerda te enseñan un montón. Y siento que esta pues no es por debajo de cuerda, pero esta directamente va a esas mamás y a esas personas también que pues el perdón es importante y que te ayudó y te liberó, a pesar de que, como dices tú, es una condena de un dolor por muchos años y eterna, como dices tú. Pues también van muchas personas a las que esto les cae. Sí, Y la no verdad es solo a que... las que tuvieron una pérdida física de algún pariente, sino es... Tenemos tanto que a ser mí como a verdaderamente libres y es la única forma, perdonando. Así es. Si no, vivir con todos esos Pues pesos si el de es arriba complicado. nos perdonó. Así es, mami, así es. Gracias, Meli. No, mi amor, Sí, a hermoso. ti. Mil gracias.